Justicia, trabajadores de San Bernardo, Valparaíso y Puerto Montt están movilizados por las condiciones en que ejercen su labor. Acusan agresiones constantes en recintos del organismo. Todo mientras en el Congreso se analiza el mérito de las acusaciones constitucionales contra la ministra de Justicia por este tema, también por Gendarmería. Una de ellas, impulsada por el diputado René Zafirio, quien aseguró ayer que en centros del Sename se abusa de psicotrópicos y acusa que se manipularon las cifras de menores fallecidos al interior de centros dependientes del Servicio Nacional de Menores. Conversamos a esta hora, aquí en el estudio del Diario de Cooperativa, con la directora del Sename, Solange Huerta. Muchas gracias por venir. Buen día. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, es un agrado tenerla acá también para conversar acerca de este problema. Estamos transmitiendo, aparte del Diario de Cooperativa, en la radio, también vía streaming, así que se puede ver por cooperativa.cl. Abogada, hay varios elementos en esta historia que están en desarrollo, pero hay una que llama la atención. ¿Cuál es la lectura que hace usted, el hecho que el diputado Zafirio todos los días da nuevas cifras de fallecidos? ¿Cómo entiende usted esa situación? A ver, lo que nosotros dijimos cuando asumimos esta función, que fue el 18 de julio, uno de los temas que estaba en cuestión era precisamente ciertas cifras respecto a fallecidos que ya habían sido entregadas a la comisión investigadora. En ese contexto nosotros dijimos vamos a trabajar arduamente para poder esclarecer y tener unas cifras lo más exactas posible, lo más exactas que se pueda respecto al tema de los fallecidos. Y hemos reconocido, de hecho en la primera semana en que yo asumo, lo digo expresamente, hay problemas con las cifras. Y efectivamente existen errores en los anuarios estadísticos que yo he podido revisar. Por lo tanto, una de las labores que he estado realizando en este mes, una de varias, pero una de las más importantes porque entiendo que este tema tiene trascendencia para la opinión pública y es necesario que se aclare, es determinar exactamente o con la mayor precisión posible el número de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos en los sistemas de protección y residenciales o ambulatorios del Sename. Y en ese trabajo hemos estado en este periodo. Hasta el día viernes el nivel de certeza que teníamos respecto a los datos que hemos podido trabajar ascendía al 96%. Y esto obedece efectivamente a que el sistema de información del Sename era un sistema obsoleto. Recién en el año 2014 empieza un proceso de modernización del sistema. Y por lo tanto había cierta información que se solicitó y que efectivamente el sistema no era capaz de darla, porque no está. Por lo tanto, este trabajo que se inició incluso antes de que yo iniciara mis funciones como directora, efectivamente ha sido un trabajo de recopilación de información. Y en este periodo, particularmente para ir logrando precisión de la información, lo que se ha hecho es hacer cruces con el sistema de registro civil, que sí es una base bastante más sólida y contundente, para ir poder mejorando en términos porcentuales la calidad de la información. Y nuestro compromiso es avanzar en esto. Esperamos ya esta semana poder tener la mayor exactitud posible, porque se han hecho varios procesos en términos de cruce de información para entregar la información más exacta posible. ¿Por qué digo todo este resumen? Porque hemos dicho desde un primer momento que no es posible que se siga hablando de cifras sin tener la exactitud o la mayor exactitud del dato, porque efectivamente genera una situación compleja a nivel de comunicación pública. Y nosotros ya hemos dicho que habían problemas y que estamos trabajando para tener una información más exacta. Directora, dos cosas. Una, de alguna manera, además de que no están los sistemas o no estaban los sistemas hasta hace un par de años, dice usted, para tener toda la información ordenada, está el problema de que se naturalizó, se normalizó de alguna forma que los niños pudieran morir en centros del Sename sin que a nadie le llamara la atención, ni a los funcionarios, ni a los directivos del Servicio Nacional de Menores cuando esto ocurría. Y dos, en ese cruce de información que se está haciendo todavía, ¿está también considerado en cuántos casos hubo investigación efectivamente de por qué murieron esos niños, esos menores o esos adultos en centros del Sename? A ver, primero yo creo que es necesario clarificar algo que no ha estado en la opinión pública en las discusiones que se han dado. Muchos de nuestros niños tienen patologías base, enfermedades terminales, y fallecen como consecuencia de una enfermedad base o terminal. Muchos de los niños que están en el Sename. Por ejemplo, hablo de temas de cáncer terminal, por ejemplo, insuficiencia renal crónica,
e incluso niños que son abandonados en los hospitales e ingresan al sistema de protección del Sename precisamente por esa condición en la que están. Ese es no quiero referir a porcentajes porque nosotros no hemos hecho ese trabajo, hemos extraído sí las causas de fallecimiento desde el registro civil también para poder entregar esa información. También dentro del sistema de Sename hay adultos, personas con discapacidad severa, que están postrados y cuya perspectiva de vida es muy inferior al resto de la población. Lo hago presente porque cuando se hace una pregunta cómo se ha naturalizado la muerte dentro del Sename, la respuesta es de cuál de estas situaciones estamos hablando. Porque esto también, y quiero manifestarlo así, es como una familia donde efectivamente dentro de toda familia no es que se naturalice la muerte, genera dolor, genera pena, pero hay situaciones en que la familia sabe que una vida va a terminar por una circunstancia asociada a una condición de familia, es el Estado que está a cargo de esta persona. Exactamente, a eso me refiero. No hay naturalización, pero sí hay circunstancias en las cuales la muerte obedece a razones naturales o de salud y que por lo tanto, desde esa perspectiva, no había mucho más que hacer de lo que se hizo en términos de que estuviesen sus atenciones de salud. O sea, alguien con cáncer terminal, y lo quiero decir así, iba a fallecer, no obstante todas las atenciones que se le brindaron. Y hay un porcentaje de los niños que efectivamente fallecen así. ¿Dónde está el foco? ¿Y dónde está nuestra preocupación? Es que a nosotros no se nos pueden morir los niños, niños, niñas, adolescentes, por negligencia. Ahora, y esa es la mirada necesaria que hay que tener. Directora, para ir despejando el panorama en cuanto a los internos que están bajo la protección del Servicio Nacional de Menores, tanto niños, adultos o personas que están por distintas causas bajo el alero del Sename o los organismos colaboradores, ¿cuál es la estadística que usted tiene en este momento? Yo he hecho un compromiso de entregar la información cuando tenga la mayor exactitud del dato. Y no es por ser majadera, sino que de verdad yo creo que hay que entregar esta información cuando se me entregue el mayor porcentaje, y entiendo que eso va a pasar esta semana según lo que se me ha indicado por parte de los técnicos del servicio. Nosotros, insisto en esto, nosotros nos vamos a poder llegar al 100% de exactitud del dato. Un porcentaje cercano al 98% entiendo lo que vamos a llegar, y en esa información se está trabajando durante esta semana. Es un tema que estoy monitoreando todos los días, por eso estoy tan al tanto, digamos, en términos de que hoy, o sea, por lo menos ayer cuando me fui al servicio, después de las 10 de la noche, aún no tenía esa información en mi mano. Cuando la tenga completamente la voy a dar a conocer a la opinión pública. Directora, ¿cómo se responde a la denuncia de uso indiscriminado de psicotrópicos en los centros del Sename, de lo que hablaba ayer el diputado Zafirio? Dice que hay familias que cuando van a ver a sus niños, ellos están en un estado de aletargamiento incluso. Sí, yo como funcionaria pública, y yo entiendo que el diputado como diputado de la República, si tiene antecedentes concretos respecto de sus hechos, debería hacer las denuncias penales respectivas, porque el uso abusivo de psicotrópico en nuestro país es un delito. Si alguien le está suministrando, y existen datos concretos de este hecho, a un niño o adolescente, psicotrópicos, lo que significaría sin receta médica y en forma abusiva, eso es un delito. Entonces sería muy interesante que el diputado pudiese hacer la denuncia respectiva para que la Fiscalía lo pudiese investigar. A mí como directora del Sename, por cierto, me interesa la salud de nuestros niños, y por cierto me interesa que hechos de esa naturaleza no ocurran, y por lo tanto si él tiene antecedentes concretos respecto a esto, debiese hacer las denuncias respectivas a la Fiscalía para que se investigue y en definitiva se sancione o se determine si eso es cierto o no es cierto. ¿No ha habido otras denuncias antes de la de Zafirio? ¿No ha llegado ningún padre reclamando por la condición en que están sus hijos en este sentido ante la dirección del Sename? A ver, yo puedo hacerme cargo desde que yo estoy, que es desde el 18 de julio, el día lunes 18 de julio, y en ese sentido a mí no me llega una denuncia como la que ha indicado el diputado recientemente. No me puedo hacer cargo si con antelación se hicieron denuncias de este tipo. Lo que sí yo puedo dar cuenta, que es un tema que está como en el ambiente, que existe abuso de medicamentos de naturaleza psiquiátrica o para patologías psiquiátricas. Eso es lo que está en el ambiente. Pero es muy distinto a la afirmación que hace el diputado, en el sentido que habría un uso o un suministro abusivo de sustancias psicotrópicas. Eso es otra cosa. Abogado Solange Huerta, como directora del Sename,
¿cómo asume usted la situación que se vive en este momento entre los trabajadores? Porque hay varios centros que están en paro, los funcionarios se quejan de inseguridad, algunos de ellos han sido víctimas de agresión, y al mismo tiempo de hacinamiento. El 35% de los trabajadores del Servicio Nacional de Menores están con licencia médica, argumenta. Entonces es un cuadro que se suma al drama que ya habíamos visto que tiene ribetes trágicos en el caso de los niños fallecidos. ¿Cómo enfrenta usted esa situación y cuál es el camino de solución en el corto plazo? Porque aquí hay desatención con esta paralización. A ver, yo he convocado o he invitado a los trabajadores del Sename, a todos los funcionarios, a trabajar con nosotros, a trabajar dentro con esta administración. Y también los he llamado a tener conciencia de la situación actual respecto de los cuestionamientos que tiene el servicio. Hay problemas, y yo lo he dicho así bien claramente, hay problemas respecto a la infancia que se arrastran desde hace años y que obedecen a falta de políticas públicas desde siempre respecto, por ejemplo, la infancia en materia de protección. Y por cierto que los problemas que manifiestan o las dificultades que manifiestan los trabajadores también no son un tema desde este último tiempo, también son temas que se arrastran y que coinciden con los otros problemas en relación a políticas públicas. Desde esa perspectiva es imposible que en un mes se solucionen todos los problemas. ¿Usted ve falta de personal y ve un estrés exagerado, digamos, en términos de que el 35% están con licencia? ¿Eso es así o no? A ver, lo que yo también les he manifestado es que existen estudios dentro del servicio en que dan cuenta que efectivamente existe falta de dotación, particularmente los educadores de trato directo, en ese estamento funcionario, que son además los que atienden directamente a los niños. Eso es así y de hecho dentro de las metas presupuestarias, en el presupuesto exploratorio, va una solicitud en el sentido de poder reducir la brecha que se nos presenta en este tipo de estamentos. Se los he manifestado, les he indicado que esto efectivamente va priorizado porque se entiende que ahí hay una brecha. Pero otra cosa es que se pretenda que todos los problemas que enfrentan los funcionarios del Sename desde hace décadas se puedan solucionar en este mes. Y respecto al tema de las agresiones, también nosotros hemos puesto en el tapete las situaciones que se producen por el hecho que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente permite, por normativa legal, que sujetos que ya tienen más de 18 años se mantengan en el sistema de justicia juvenil cumpliendo penas en cárceles de adolescentes. Esto es una complicación legal. Hemos sido súper claros en decir, mire, el propósito de la ley era que ningún adolescente se contaminara en una cárcel de adultos. Ese era el propósito de la ley y por lo tanto el adolescente o una persona que cometía un delito siendo adolescente nunca se iba a ir a una cárcel de adultos. A la época, en la actualidad, lo que podemos decir es que el contagio se hace desde cárceles de adultos respecto de personas que ya han pasado por esos sistemas, pero que tuvieron una causa previa siendo adolescentes y pasan desde el sistema de adultos a cumplimiento de penas cuando ya tienen 20 años, 25 años, etcétera. Si uno mira en términos estadísticos cuál es la realidad, en el sistema de condenas aproximadamente el 80% son adultos. Los que están cumpliendo condenas en sistemas de justicia juvenil. Y eso es un problema y que requeriría efectivamente una modificación legal respecto de determinar en qué momento las personas pasan definitivamente al sistema de justicia juvenil de gendarmería, que tiene otras condiciones de seguridad que nuestros centros no las tienen. Y ¿no? que tampoco son cárceles de adultos, porque Tampoco, pasar claro. a un chico de un centro de detención del Sename a Santiago 1, quizás lo que va a provocar es que ese chico pase a la universidad, no sé, pues de la delincuencia, por llamarlo así. La gendarmería efectivamente tiene secciones juveniles que son distintas a las de las otras secciones respecto de imputados de mayor edad. Sin embargo, lo que nosotros hemos manifestado que hay que poner a la vista respecto de sujetos que ya pasaron por una cárcel de adultos, ya cumplieron, ya estuvieron en prisión preventiva, por ejemplo, y que son mandados desde este sistema al sistema de cumplimiento de adolescentes porque la causa de adolescentes se demoró más en tramitar, por ejemplo. Directora, en lo inmediato, ¿qué se va a hacer en los centros de menores para
evitar que se produzcan casos como el de Lisette, que fue el primero que se conoció de una niña muerta al interior de un recinto del Sename, esta chica que se terminó golpeando la cabeza contra un muro, ¿no? O el de Rachel. ¿Qué medidas inmediatas se están tomando? A ver, acá hay un tema que yo creo que es importante poner en el tapete y que está dentro de los lineamientos que yo he definido. Los técnicos en materia de salud están en el Ministerio de Salud. Y lo que corresponde es que como Estado se asuman que el aseguramiento de derechos de los niños del Sename tiene que ser otorgado por todos los organismos públicos que son expertos en la materia. En concreto, ¿Falta un mayor involucramiento de salud, dice usted aquí? Lo que yo estoy diciendo es que en temas de asegurar el derecho a la salud respecto a nuestros niños, debe hacerlo el Ministerio de Salud. Respecto a su aseguramiento al derecho a la educación, debe hacerlo el Ministerio de Educación. Y lo que compete al Sename es poder transparentar, estas son las necesidades de nuestros niños y esto es lo que requieren nuestros niños en términos de atención, y también definir que por las características de salud de ciertos niños que nosotros tenemos en este minuto no pueden estar en un centro nuestro, sino que debiesen estar en un recinto hospitalario. Esa cuestión, aunque pueda parecer muy obvia el día de hoy, nosotros hemos estado trabajando en este primer mes, en un levantamiento de información respecto de la condición de salud de todos los niños que se encuentran en el sistema de residencia. ¿Y ha logrado trasladar niños enfermos que requieren estar en hospitales, de centros del Sename a hospitales? Lo que pasaba antes es que efectivamente existía atención de salud, pero lo que no se sabía era que eran niños que estaban en el sistema de protección del Sename. ¿Por qué lo explico? Porque cuando no se tiene esa claridad, no se tiene la claridad entonces de que resulta necesario generar una preferencia en su atención. En un ejemplo muy cotidiano, si yo tengo un niño lactante en un centro de lactantes con virus sincicial, en uno de mis servicios la atención debiese ser mucho más expedita que si tengo un niño con un sincicial, ¿cierto?, en un domicilio, porque ahí la posibilidad de contagio es que otros 40 niños se me enfermen también con el virus sincicial. Es un ejemplo respecto de la necesaria preferencia, considerando que son niños que están en una situación de vulneración, porque que estén en el Sename significa que están ya en una situación de vulneración, y eso respecto de todas las patologías médicas que puedan presentar. Lo mismo a la atención de primer nivel, es decir, nosotros, digamos, nuestros centros, nuestros directores, nuestros educadores, no pueden ir a hacer una cola de 2 o 3 horas para ser atendido respecto a un niño que esté enfermo, porque eso significa sacar un educador de trato directo de la atención de todos los otros niños que yo tengo en el centro. Abogada Solange Huerta, usted como directora del Sename es partícipe del trabajo que se está haciendo en función de proyectos que pretenden reemplazar al Sename con 2 nuevas instituciones, que es una tarea en el mediano y largo plazo, imaginamos. Siempre se va a mantener el criterio de tercerizar la función de protección a quienes están bajo el alero del Servicio Nacional de Menores en este momento y que formarían parte de estos 2 proyectos, uno que se dedicaría a la protección y otro a materia de responsabilidad penal adolescente. Primero, indicar que mi mandato, cuando se me nombra como directora del Sename, fue hacerme cargo de todas las soluciones y todas las mejoras que pudiésemos implementar con la actual legislación. ¿Se mantendría la tercerización de la responsabilidad? En este contexto, quien está a cargo de todo el tema de modificaciones legales es el Consejo Nacional de la Infancia, y yo lo he manifestado de diversos temas, en diversas materias, en términos que tenemos esta división de funciones con el Consejo Nacional de la Infancia, y ellos están trabajando en temas de reformas legislativas. Ahora, si usted me pregunta mi opinión en términos de ser directora del Sename, en general, la opción que tenga el Estado en términos de que las prestaciones los hagan privados o hacerlas directamente por parte del Estado, desde mi punto de vista, no es el fondo de esto. El fondo de esto dice relación con que si el Estado va a asegurar derechos o solo los va a subvencionar. Ese es el debate en el que nos tendríamos que enfocar en definitiva, porque efectivamente el Estado puede asegurar derechos a través de privados, pero eso no podría ser solo a través de subvención. ¿Y su mirada cuál es? ¿El Estado debe hacerse cargo totalmente? Mi mirada es que cuando el Estado de Chile suscribe la Convención de Derechos del Niño, asume una serie de compromisos.
respecto de asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado chileno puede dar cuenta de una serie de avances en el aseguramiento de derechos en general de la infancia. Y en mi concepto, la deuda o lo que está pendiente es respecto particularmente a la infancia vulnerada, que son los niños que están a cargo del Senami. Queremos agradecerle a la abogada Solange Huerta, directora del Servicio Nacional de Menores, por compartir con nosotros sus impresiones, también entregar respuestas que requiere la opinión pública en torno a una preocupación que está en la agenda y seguramente va a permanecer por mucho tiempo más en la discusión. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el estudio y a través de vía streaming para todo el país y el mundo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día.